si este año también decidiste que va a ser tu año, pero sin comparaciones, sin presión y sin prisas, este es tu video. Hola, soy Nat, una mexicana viviendo en Suiza, y el día de hoy vamos por ese camino para ese glow up interno. ¡Vamos! Cuando hablamos de un glow up, casi siempre pensamos en cambios visibles, pero hay una parte igual de importante que casi nadie muestra: cómo te sientes contigo en el día a día. Este año muchas estamos eligiendo algo diferente, sentirnos mejor, no más estresadas o estresados. Un hobby no es lujo, es una forma de regular tu mente, de sentirte más completa y de reconectar contigo. Cuando haces una actividad que te gusta, tu cerebro libera dopamina, que está relacionada con la motivación y el placer. Si además es creativa o manual, activas estados de concentración profunda que reducen el estrés y la ansiedad. Por eso, después de un hobby, te sientes más ligero o ligera, aunque tal vez consideres que no haya sido un gran logro, pero realmente lo es. El día de hoy te quiero llevar a Paint It Easy, que es un espacio para todo lo creativo. Aquí vas a poder encontrar talleres, cafés, eventos comunitarios, y es como para todas las edades y todos los niveles. Aunque si tú no vives en esta parte de Suiza y vives en Zúrich, ahí también tienen ubicaciones. De hecho, allá es donde tienen más lo del coffee creativo, porque aquí en Basel apenas lanzaron esta parte que es la de cerámica, y en sus planes futuros también tienen abrir un café. Quiero agradecer, no es una colaboración pagada ni nada de eso, pero quiero agradecer que me hayan invitado, porque ellos sin querer queriendo apoyaron a esta parte mía de este año, que quiero empezar a hacer nuevos hobbies para poder reconectar conmigo y además para poder deshacerme un poco del ruido mental. Aquí te van a explicar paso a paso y además te van a dar todos los materiales que necesitas para dejar que tu creatividad vuele. En este caso, a nosotros nos entregaron ya todito listo, hasta la imagen, para que no tuviéramos también esa parte mental de estrés, sino que pudiéramos disfrutar más del proceso. Tú puedes pintar lo que tú quieras, porque en verdad tienen muchísimas cosas que hacer aquí. También tú puedes hacer tu propia vasija desde cero y otras cosas, pintura, de todo, en verdad todo lo creativo. Y te voy a estar dejando en la descripción lugares que yo encuentre en México que también tengan un concepto similar, por si tú no eres de por acá o vives por acá. Así es que no te preocupes, aquí mira, todo te voy a dejar listo para que tú también vayas, salgas y disfrutes. Algo importante que aprendí es que un hobby no es otro pendiente. No se trata de hacerlo bien ni de terminarlo perfecto, sino de cómo te sientes mientras lo haces. Pero, ¿cómo elegir un hobby? Te voy a dar un par de herramientas para que puedas detectar si es un buen hobby para ti o no. Herramienta número 1. Conecta con tu curiosidad. No pienses en lo que eres buena. Piensa en alguna actividad que te genere curiosidad. Si has visto alguna inspiración por redes sociales de algo que te genera curiosidad hacer, anótalo y trátalo de hacer. Herramienta número 2. Energía, no talento. Después de hacer ese hobby, pregúntate, ¿me siento con más energía o más cansada? Eso puede ser
súper clave cuando realices un hobby, porque un hobby no te tiene que drenar la energía, sino que al contrario te tiene que generar ese sentimiento como de paz, de tranquilidad, de felicidad después de haber encontrado el hobby que se adecua más a tus necesidades y a tus gustos. Herramienta número 3. Ritmo real. Un hobby que no cabe en tu vida no te va a acompañar. Así es que no trates de cambiar tu estilo de vida para poder encajar en ese hobby. Tu hobby se va a sentir, miren, como si no estuvieras haciendo algo extra o un trabajo extra o una actividad de que, tengo que hacer esto. Herramienta número 4. Empieza en versión mini. No te comprometas con algo eterno. Que digas, es que yo voy a hacer esto y lo tengo que hacer toda la vida o tengo que... No, puedes probar una vez. Y si no sentiste que es tu hobby, puedes intentar otro. O sea, no sientas como ese compromiso eterno, porque después de empezarlo a sentir como que, tengo que ir a pintar cerámica, no, un ejemplo, o tengo que ir a yoga y tengo que ir a pilates, ya se convierte y deja de tener esa magia de lo que es un hobby. Y dirás, Natalie, pero ¿cómo puedo empezar? ¿Qué hobbies puedo empezar a hacer? Bueno, si necesitas calma, pintura, cerámica, journaling, caminatas. Si necesitas como soltar esa energía que traes dentro, baile, yoga, pilates, natación. Y si necesitas como expresar sentimientos, ideas que tienes en tu mente, la escritura, la fotografía o video pueden ser hobbies para ti. No todos los hobbies sirven para lo mismo, entonces tienes que ponerte a pensar, reflexionar contigo y decir qué es lo que necesito ahora, y en base a eso puedes elegir el hobby. Y ya te di en los ejemplos, no se trata de solamente gastar, sino también tienes como las actividades como gratis, como el journaling o las caminatas. Quiero contarte un poco más si tú también eliges este hobby que es cerámica, que es algo muy relajante. En general, todo el tema de pintura, yo el año pasado probé con acuarelas y en verdad fue hermosísimo. Fueron 4 semanas de curso, era uno por semana, una clase por semana. Era aproximadamente de 2 horas y en verdad aprendí bastantes cosas de como la técnica, todo. Aunque no soy una experta ni nada de eso, tener este curso en esos tiempos, la verdad me ayudó a poder estar presente, que eso es algo que tenemos que valorar más, ya que con lo de las redes sociales o la tecnología, estamos haciendo mucho scrolling y no estamos tan presentes en los momentos. Y muchas veces cuando uno también está como con mucho ruido mental, problemas, situaciones que uno no puede controlar, un hobby así como de pintura te hace que estés 100% en lo que estás creando. Y en la cerámica
también fue como una experiencia similar, pero con otro tipo de técnica, ya que aquí es mucho de confiar en el proceso, es mucho más de dejarlo ir, ya que los colores se intensifican mucho más una vez que pasa por el siguiente proceso, que ese no nos toca verlo a nosotros, sino que ellos, los expertos, lo hacen y tenemos que volver como en 2 semanas para ver el resultado final. Y que sin planearlo, eso se alinea bastante con una filosofía que tengo de vida, que es soltar, dejar ir las cosas y confiar en el proceso. Así que probablemente tú y yo tendremos una cita en 2 semanas para ver el resultado. Y algo que quiero decirte es que no necesitas gastar mucho para tener hobbies. Cocinar puede ser un hobby, aunque no sepas si te va a salir bien. Ese día no estaba buscando el resultado perfecto, solo disfrutar el proceso. Caminar sin rumbo, escuchar música, estar en silencio, todo eso también cuenta. El glow up interno no es un destino, es un camino. Habrá hobbies que se queden y otros que solo pasen por tu vida. Y eso también está bien. Este año quiero decirle que sí a más experiencias, a más curiosidad y a menos presión. Si quieres acompañarme en esta etapa, voy a estar intentando todos los hobbies que pueda, pero sin exigencias, solo con las ganas. Este año es de los sí. Espero que te haya gustado, que te haya compartido esta experiencia y además quiero que nos acompañemos en el camino. Que no te sientas solo o sola mientras estás tratando de hacer o creando tu mejor versión. Nos vemos en otro videito, ya sea haciendo nuestro vision board, viajando, haciendo algún otro hobby. Espero que te haya servido y gustado mucho este video. Bye bye. Wow, amando el proceso, está preciosísima. Y bueno, tienen una variedad.